Ella me llamaba carga. Decía que yo y mi silla de mimbre solo ocupábamos espacio en su casa. Yo escuchaba en silencio, con el corazón apretado, mientras ella me humillaba frente a sus amigos. Pero un día decidí desaparecer. Me fui sin decir una palabra, dejando solo esa silla que tanto despreciaba, esa misma que ella creía que no valía ni para leña. Nunca imaginó lo que estaba a punto de descubrir. Mi nombre es Don Aurelio Mendoza, tengo 82 años y esta es mi historia real. Una historia que me duele contar, pero que necesito compartir con ustedes porque sé que muchos de ustedes han vivido algo parecido. Sé lo que es sentirse invisible en tu propia familia. Sé lo que es que te traten como si fueras un mueble viejo que estorba. Durante 3 años viví en la casa de mi hija Esperanza en Guadalajara. 3 largos años en los que cada día me levantaba sintiendo que sobraba en el lugar que una vez fue mi hogar. Mi esposa Remedios había fallecido de cáncer 2 años antes y yo me quedé solo en el mundo. Esperanza, mi única hija, me ofreció quedarme con ella y su esposo Roberto. Al principio pensé que era por amor filial, pero pronto descubrí que era más por conveniencia que por cariño. Yo tenía mi rutina sencilla. Me levantaba temprano, antes que todos, preparaba mi café en silencio y me sentaba en mi silla de mimbre en el corredor. Esa silla había sido mi compañera durante más de 30 años. La había cuidado, reparado cuando se aflojaba, limpiado cada día con un trapo húmedo hasta dejarla brillante. Para mí, esa silla no era solo un mueble, era mi refugio, mi lugar en el mundo. Pero para Esperanza, mi silla era una vergüenza. Desde el primer día que llegué a su casa, empezó con sus comentarios. Al principio eran sutiles, pequeñas indirectas que yo trataba de ignorar. Me decía que se veía fea en su sala moderna, que desentonaba con su decoración elegante. Yo no respondía nada, solo asentía y seguía sentado ahí, viendo pasar las horas. Mi hija había cambiado mucho desde que se casó con Roberto. Él tenía un negocio próspero de venta de autos usados, y eso les había dado cierta posición económica en el barrio. Esperanza se había vuelto presumida, siempre preocupada por el qué dirán, por impresionar a sus amigas del club social. Yo, un viejo jubilado de albañil, con mi ropa sencilla y mi silla desgastada, no encajaba en la imagen que ella quería proyectar. Los comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. Cuando llegaban visitas, Esperanza me pedía que me fuera a mi cuarto. Al principio lo justificaba diciendo que era para que pudiera descansar mejor, pero yo me daba vergüenza admitirlo, pero mi propia hija se avergonzaba de mí. La silla de mimbre se convirtió en el símbolo de todo lo que ella detestaba de mi presencia. Cada vez que la veía, su cara se transformaba en una mueca de disgusto. Me decía que olía a humedad, que se estaba desbaratando, que daba mala imagen, pero esa silla guardaba un secreto que ella nunca se tomó la molestia de conocer. Hace más de 40 años, cuando Esperanza era apenas una niña de 5 años, yo trabajaba como jardinero para una familia muy acomodada en Las Lomas. Don Eduardo Villarreal era un hombre millonario, dueño de varias empresas, pero tenía un corazón noble. A diferencia de otros patrones ricos que había tenido, él me trataba con respeto, como a un igual. Me invitaba a sentarme en su terraza después del trabajo, me ofrecía café y me preguntaba por mi familia. Cuando don Eduardo decidió mudarse a Canadá por su negocio, me regaló varias cosas que ya no podía llevarse. Entre ellas estaba esa silla de mimbre que él tanto apreciaba. Me dijo que había sido hecha especialmente para él por un artesano muy famoso, que cada fibra había sido tejida a mano con una técnica especial. Para mí, recibir esa silla fue como recibir un tesoro, no por su valor material que yo desconocía, sino por lo que representaba, el respeto, cariño de un hombre bueno. Pero Esperanza nunca quiso escuchar esa historia. Cada vez que intentaba contársela, cambiaba el tema o me decía que dejara de vivir en el pasado. Para ella, yo era solo un viejo que se aferraba a trastos viejos. No entendía que esa silla era el único recuerdo tangible que me quedaba de una época en la que alguien me valoraba. Los meses fueron pasando y la situación empeoró. Esperanza comenzó a organizar reuniones sociales más frecuentemente. Llegaban sus amigas del club, sus vecinas elegantes, y yo me convertía en la vergüenza que tenía que esconder. Un día escuché cuando le decía a su esposo que ya no sabía qué hacer conmigo, que sus amigas empezaban a hacer comentarios sobre el viejo que pasaba sentado en esas. Esa noche
Acostado en mi pequeño cuarto, con el corazón partida en 1000 pedazos, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón como me tocó a mí vivirla, por favor, suscríbete al canal, porque historias como esta necesitan ser escuchadas. La decisión que tomé esa noche no fue impulsiva. Llevaba meses sintiendo cómo mi presencia se había vuelto una molestia constante en la casa que mi propia hija compartía conmigo. Pero para entender completamente lo que estaba a punto de hacer, necesito contarles cómo llegamos a ese punto tan doloroso. Esperanza no siempre fue así. Cuando era pequeña, después de largas jornadas trabajando en jardines bajo el sol implacable de Guadalajara, llegaba a casa con las manos llenas de tierra y ella corría a abrazarme. No le importaba ensuciar su vestidito. Me llamaba papi y me pedía que le contara historias de mi trabajo. Le hablaba de las flores que cuidaba, de los patrones que conocía, y ella me escuchaba con los ojos brillantes de admiración. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar a las personas. Cuando Esperanza se casó con Roberto, comenzó a ver el mundo de manera diferente. Roberto provenía de una familia de comerciantes, gente que siempre había tenido dinero. Para él, la pobreza de mi origen era algo que avergonzaba a su esposa. Nunca me lo dijo directamente, pero yo veía cómo me miraba, cómo evitaba presentarme a sus amigos como su suegro. Esperanza, influenciada por su marido y por el nuevo círculo social al que ahora pertenecía, comenzó a distanciarse de sus raíces. Se avergonzaba de que yo fuera albañil, de que viviera con una pensión modesta, de que mi ropa fuera sencilla y mis zapatos estuvieran gastados por años de trabajo honrado. La casa donde vivíamos era grande y moderna. Roberto la había comprado en una de las zonas más exclusivas de Guadalajara, jardín amplio y una decoración que parecía sacada de una revista. Mi silla de mimbre, ubicada en el corredor que daba al jardín, desentonaba completamente con los muebles elegantes de la sala. Pero para mí, ese rincón se había convertido en mi único refugio, en un lugar donde cada vez me sentía más extraño. Desde mi silla podía ver el jardín que Roberto había mandado diseñar por un paisajista profesional. Era hermoso, sin duda, pero carecía del alma que tenían los jardines que yo cuidaba con mis propias manos. Cada planta estaba perfectamente colocada, cada flor tenía su lugar exacto, pero no había amor en ese diseño. Era pura apariencia, como todo en esa casa. Roberto trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde en su negocio de autos usados. Había logrado construir una empresa próspera comprando carros dañados, reparándolos y vendiéndolos como si fueran nuevos. Era un hombre astuto para los negocios, pero su éxito lo había vuelto arrogante y despreciativo con quienes consideraba inferiores. Yo entraba claramente en esa categoría. Esperanza se había adaptado perfectamente a su nuevo estatus. Se había convertido en miembro del club social del barrio, organizaba cenas elegantes, usaba ropa cara y manejaba un auto del año. Sus amigas eran esposas de empresarios, doctores y abogados. Todas ellas competían por ver quién tenía la casa más bonita, la ropa más cara, la vida. En ese mundo de apariencias, yo representaba todo lo que Esperanza quería olvidar de su. Mi presencia le recordaba de dónde venía, le recordaba que su padre era un simple trabajador que se había partido el lomo durante décadas para darle una educación y un futuro mejor. Los comentarios hirientes se volvieron parte de la rutina diaria. Cuando me levantaba muy temprano, me decía que hacía ruido y despertaba a toda la casa. Cuando preparaba mi café, me reclamaba que usaba demasiado y que eso costaba dinero. Cuando me sentaba en mi silla, me decía que daba mala imagen y que los vecinos iban a pensar. Pero lo que más me dolía era la forma en que me presentaba. Si algún vecino preguntaba por mí, Esperanza respondía que yo era su padre, pero rápidamente añadía que estaba muy mayor y que se me estaban olvidando como si mi edad fuera una enfermedad vergonzosa, como si mi experiencia de vida no tuviera valor alguno. Había días en que me quedaba en mi cuarto durante horas, evitando salir para no molestar. Me la pasaba viendo por la ventana, recordando tiempos mejores, cuando mis Remedios aún vivía, y cuando mi hija me trataba con cariño y Remedios habría estado furiosa si hubiera visto cómo me trataba nuestra. Ella siempre me defendía, siempre me hacía sentir valioso y querido. La soledad que sentía en esa era peor que la soledad de estar
físicamente. Estar rodeado de familia que te trata como si fueras visible es un dolor que pocos pueden entender. Es como morir en vida, como existir sin realmente vivir. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien cercano te haga sentir que no vales? Comenta aquí abajo y comparte tu experiencia. Las humillaciones empezaron de manera sutil, como gotas de veneno que se van acumulando lentamente hasta envenenar toda el alma. Al principio, Esperanza se limitaba a pedirme que me moviera de lugar cuando llegaban. Me decía con una sonrisa forzada que sería mejor que me fuera a descansar a mi cuarto, que así estaría más cómodo. Yo obedecía sin protestar, arrastrando mi silla de mimbre hasta un rincón menos visible del corredor. Pero conforme pasaron los meses, las peticiones se convirtieron en órdenes y las órdenes insultos directos. Un día, mientras estaba sentado en mi silla leyendo el periódico, llegó su amiga Carmela, una mujer presumida que se creía de la alta sociedad solo porque su marido tenía una ferretería próspera. Esperanza me vio, inmediatamente su rostro se ensombreció. Se acercó a mí con paso decidido y me susurró al oído que me fuera de ahí inmediatamente, que su amiga no tenía por qué ver a un viejo sentado en una silla destartalada. La palabra destartalada me atravesó el corazón como una daga. Esa silla había sido mi compañera fiel durante décadas, había resistido tormentas, había sido testigo de mis alegrías y mis tristezas, y ahora mi propia hija la describía como basura. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, salí al corredor y me senté en mi silla bajo la luz de la luna. Pasé mis manos sobre sus brazos gastados, sobre el tejido de mimbre que había adquirido un color dorado con el tiempo. Le hablé en silencio, como si fuera un ser vivo que pudiera entender. Le pedí perdón por las humillaciones que estaba recibiendo por mi culpa. Los comentarios hirientes se volvieron más frecuentes y más directos. Esperanza comenzó a decirme que esa silla olía mal, que se estaba pudriendo, que un día se iba a romper y yo me iba a caer y me iba a fracturar algo. Sus palabras estaban cargadas de desprecio, pero yo sabía que detrás de esa excusa había algo más profundo: vergüenza. Una mañana, mientras desayunaba en silencio en la cocina, escuché a Esperanza hablando por teléfono con una de sus amigas del club. Pensaba que yo no podía escucharla, pero su voz llegaba claramente hasta donde yo estaba sentado. Le decía a su amiga que ya no sabía qué hacer conmigo, que me la pasaba todo el día sentado en esa silla horrible, que parecía un indigente esperando limosna. La palabra indigente resonó en mi cabeza durante días. Yo, que había trabajado desde los 14 años, que había construido mi casa con mis propias manos, que había criado a mi hija con amor y sacrificio, ahora era visto como un indigente en el hogar de mi propia sangre. Las noches se volvieron mi único refugio. Cuando todos dormían, salía al corredor con un trapo húmedo y limpiaba mi silla con el mismo cuidado con que una madre limpia a su hijo enfermo. Cada fibra de mimbre la trataba con delicadeza, removiendo el polvo del día, devolviéndole su brillo natural. Era mi ritual de resistencia, mi forma silenciosa de mantener mi dignidad. Roberto comenzó a sumarse a los comentarios despectivos de su esposa. Durante las cenas familiares, y han vuelto tensas, incómodas, hacía comentarios sarcásticos de mi edad, sobre mis costumbres, sobre mi forma de vestir. Se burlaba de usar a la los domingos, de que comiera despacio, problemas de la tarde. Mientras en mi silla había las nubes, llegó el jardinero que Roberto había contratado para jardín. Era un muchacho joven, no tendría más de... Cuando me vio, acercó respetuosamente, saludó quitándose. Me preguntó si yo había sido jardinero también, porque notaba que conocía mucho sobre plantas. Comenzamos a platicar, y por primera vez en meses me sentí como un ser humano valioso. Le conté sobre mi experiencia, sobre los jardines que había cuidado, sobre las técnicas que había aprendido a lo largo de los años. El muchacho me escuchaba con atención y respeto, hacía preguntas inteligentes y valoraba mis conocimientos. Pero nuestra conversación fue interrumpida bruscamente cuando Esperanza salió de la casa hecha una furia. Le gritó al jardinero que no estaba pagándole para que conversara con el viejo, sino para que trabajara. Después se dirigió a mí con una mirada de odio que nunca olvidaré.
Me dijo que dejara de molestar a la gente que venía a trabajar, que ya bastante tenían que soportar mi presencia sin que encima los distrajera de sus obligaciones. El jardinero se alejó cabizbajo, pero antes de irse me dirigió una mirada de disculpa y compasión. Yo le sonreí tristemente, agradeciendo en silencio que al menos una persona en el mundo aún me tratara con respeto. Esa noche, mientras limpiaba mi silla bajo la luz de las estrellas, tomé una decisión que había estado madurando en mi corazón. Ya no podía seguir siendo tratado como un mueble viejo. Mi dignidad valía más que la comodidad de tener un techo sobre mi cabeza. Si tienes un abuelo o abuela que amas, abrázalo hoy mismo, porque nunca sabes cuánto tiempo más tendrás para demostrarle tu cariño. El día que cambió todo para siempre llegó un sábado por la noche. Esperanza había estado preparando durante una semana lo que ella llamaba la cena del año. Había invitado a 8 parejas del club social, todas personas importantes del barrio, doctores, abogados, dueños de negocios prósperos. Para ella, esa cena representaba su consagración definitiva en la alta sociedad de Guadalajara. Durante toda la semana me había repetido una y otra vez que esa noche me quedara en mi cuarto, que no saliera para nada, que no hiciera ruido. Me lo decía con una mezcla de súplica y amenaza, como si mi simple existencia fuera a arruinar su gran momento. Yo le había prometido que me mantendría invisible, que no saldría de mi habitación en toda la noche. Pero el destino tenía otros planes. Alrededor de las 9 de la noche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, comencé a sentir una sed terrible. Había tomado unas pastillas para la presión que me resecaron la garganta. Esperé lo más que pude, pero la necesidad de tomar agua se volvió insoportable. Decidí salir sigilosamente de mi cuarto y dirigirme a la cocina, pensando que podría pasar desapercibido. Caminé de puntillas por el pasillo, pero para llegar a la cocina tenía que pasar por la sala donde estaban todos los invitados. Traté de hacerlo rápidamente, agachando la cabeza y pegándome a la pared, esperando que nadie me notara. Pero justo cuando estaba a punto de llegar a la cocina, escuché la voz de Esperanza que me gritaba desde la sala. Se acercó a mí con pasos furiosos, con la cara roja de vergüenza y coraje. Todos los invitados habían volteado a vernos, y el silencio en la sala se volvió sepulcro. Esperanza me tomó del brazo con fuerza, lastimándome, y me arrastró de vuelta donde estaban todos sus invitados elegantes. Con una sonrisa falsa que no lograba ocultar su humillación, Esperanza les dijo a sus invitados que me disculparan, que yo era y que últimamente se me estaban olvidándola. Después, señalando hacia mi silla de mimbre que estaba en el corredor, añadió con una risa nerviosa que yo me la pasaba todo el día sentado en esa reliquia del pasado que parecía un museo de antigüedades, pero lo que vino después fue lo que realmente me destrozó el alma. Una de sus amigas, una mujer llamada Patricia, que se creía muy graciosa, comentó en voz alta que mi silla parecía sacada de un mercado de pulga. Todos. Esperanza, en lugar de defenderme o defender el recuerdo de su infancia, se sumó a las burlas. Con una sonrisa cruel que nunca había visto en su rostro, mi propia hija les dijo a todos sus invitados que yo era su decoración vintage personal, que esa silla probablemente la había encontrado en algún basurero hace décadas. Las risas se hicieron más fuertes, más crueles. Alguien gritó que deberían donarme a un museo de historia para completar la exhibición de reliquias antiguas. Me quedé ahí parado, en medio de esa sala llena de gente bien vestida que se reía de mí, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. Pero lo que más me dolía no eran las burlas de esos extraños, sino la traición de mi propia sangre. Esperanza había cruzado una línea que jamás debería haberse cruzado. Me había convertido en el payaso de su circo social. Roberto, que hasta ese momento había permanecido callado, decidió sumarse al espectáculo. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa soberbia, comentó que al menos yo servía para algo, para hacer que todos se sintieran jóvenes y exitosos en comparación. La sala estalló en carcajadas y yo sentí que el piso se abría bajo mis pies, sin decir una palabra, sin defenderme, sin gritar. Simplemente di media vuelta y regresé a mí. Cerré la puerta tras de mí y me senté en la orilla de mi cama,
con las manos temblorosas y el alma destrozada. Desde mi ventana podía escuchar cómo continuaba la fiesta, cómo seguían las risas y las conversaciones animadas, como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, viendo por la ventana, repasando cada momento de humillación, cada palabra cruel, cada risa, pero sobre todo, pensando en mis Remedios y en lo que ella habría hecho si hubiera estado ahí para defenderme. Remedios nunca habría permitido que trataran así. Ella habría puesto en su lugar a cualquiera que se atreviera a faltarme el respeto, incluyendo a nuestra propia hija. Pero Remedios ya no estaba, y yo me había quedado solo en un mundo que parecía haber perdido todo vestigio de respeto por los mayores. Al amanecer, cuando escuché que los últimos invitados se marchaban y que la casa por fin quedaba en silencio, salí de mi cuarto. Esperanza estaba recogiendo los platos sucios en la cocina, canturreando feliz, como si la noche hubiera sido un éxito rotundo. Cuando me vio, ni siquiera me pidió disculpas, solo me dijo que la próxima vez obedeciera cuando le dijera que me quedara en mi cuarto. Caminé hasta el corredor donde estaba mi silla de mimbre, me senté en ella, pasé mis manos por sus brazos. Por primera vez en mi vida, esa silla no me dio. También ella había sido humillada, también ella había sido convertida en objeto de burla. Los dos éramos reliquias indeseadas en un mundo que ya no tenía lugar para nosotros. Pero mientras el sol salía lentamente por el horizonte, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que cambiaría todo para siempre. Dale like a este video si crees que ningún adulto mayor merece ser tratado así, sin importar las circunstancias. Durante 3 días después de esa noche horrible, no hablé con nadie. Me levantaba temprano, me sentaba en mis y pasaba las horas en silencio total. Esperanza parecía aliviada de que no dijera nada sobre lo que había pasado. Actuaba como si todo fuera normal, como si no hubiera convertido a su propio padre en el hazmerreír de sus amigos. Roberto también parecía satisfecho con mi silencio. Durante el desayuno, mientras leía su periódico, ocasionalmente levantaba la vista y me miraba con una sonrisa burlona, como quien mira a un animal doméstico que por fin había aprendido a comportarse. Para él, mi humillación había sido un espectáculo divertido, nada más. Pero en mi interior, algo había cambiado para siempre. La idea que había comenzado a formarse esa madrugada después de la fiesta se había convertido en una decisión firme e irrevocable. Ya no podía seguir viviendo así, siendo tratado como basura en mi propia familia. Mi dignidad valía más que cualquier comodidad material que pudieran ofrecerme. El martes por la mañana, mientras Esperanza había salido al mercado y Roberto estaba en su negocio, comencé a prepararme. No tenía muchas pertenencias, solo unas cuantas mudas de ropa, algunas fotografías de mis remedios y los ahorros que había guardado durante años en una caja de galletas debajo de mi cama. No era mucho dinero, pero era suficiente para sobrevivir unos meses si era cuidadoso. Había decidido irme, pero no como un derrotado, no como el viejo inútil que ellos creían. Me iría dejando un mensaje claro, una lección que esperaba que algún día entendieran. Dejaría mi silla de mimbre exactamente donde estaba, en el mismo rincón del corredor donde había pasado tantas horas de soledad y humillación. Esa silla era más que un mueble para mí. Era el símbolo de mi resistencia, de mi dignidad, de mi historia. Y también guardaba un secreto que Esperanza ni Roberto conocí. Un secreto que don Eduardo Villarreal me había contado el día, regaló, pero que yo nunca había considerado importante hasta ahora. El miércoles por la tarde, vacía, saqué de debajo del asiento de mi silla un pequeño papel amarillento que había guardado ahí durante décadas. Era una nota que don Eduardo había escrito de su puño y letra, explicando la procedencia de la silla. En ella describía cómo había sido hecha especialmente para él por un famoso artesano canadiense llamado Marcus Thompson, especialista en muebles únicos para coleccionistas. Leí esa nota varias veces, recordando las palabras que don Eduardo me había dicho ese día. Me había explicado que esa silla no era una silla común, que el artesano que la había hecho era muy reconocido en Canadá, que cada pieza que creaba era única e irrepetible. Pero para mí, en ese momento, solo había sido un regalo hermoso de un hombre bueno. Nunca imaginé que pudiera tener algún valor económico. Guardé la nota cuidadosamente en mi bolsillo. Tenía la sensación de que algún día podría ser importante, aunque no sabía exactamente cómo
ni cuándo. El jueves por la mañana, muy temprano, antes de que alguien se levantara, escribí una carta y la dejé sobre. En ella no explicaba dónde ir, solo decía que había decidido buscar un lugar donde pudiera vivir el resto de mis días. No había reclamos, solo una despedida serena de un hombre que había encontrado la fuerza a buscar su camino. Tomé mi pequeña maleta con pertenencias y salí de la casa. Mi silla de mimbre se quedó ahí, solitaria en el corredor, como un centinela guardando mis recuerdos. Antes de cerrar la puerta, me acerqué a ella una última vez, pasé mi mano por su respaldo desgastado. Le susurré que pronto nos volveríamos a encontrar, aunque en ese momento no sabía qué significaban mis propias palabras. Caminé hasta la parada del autobús con el corazón pesado pero con la cabeza en alto. Por primera vez en meses me sentía libre, liberado del peso de la humillación. Era mejor ser un anciano solitario, pero digno, que un estorbo en casa de mi propia. Me dirigí a un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Altos, a 2 horas de Guadalajara. Ahí había vivido mi hermano mayor, Esteban, hasta su muerte el año anterior. Su viuda, Concepción, se había mudado con sus hijos a la capital, dejando vacía una casita pequeña pero cómoda. Yo tenía las llaves porque me había encargado de cuidarla después del funeral de mi hermano. La casa era humilde, 2 cuartos, pequeña, y un patio trasero donde Esteban había cultivado jitomates y chiles. No tenía las comodidades de la casa de Esperanza, pero tenía algo mucho más valioso: paz. Ahí nadie me miraría con desprecio, nadie se avergonzaría de mi presencia, nadie convertiría mi existencia en motivo de burla. Durante los primeros días en San Miguel de los Altos, me dediqué a limpiar la casa y a organizarla para mi nueva vida. Compré lo mínimo indispensable: algunos alimentos básicos, jabón, una lámpara nueva para leer por las noches. Mis necesidades eran pocas y mis ahorros alcanzarían para vivir modestamente durante varios meses. Por las tardes me sentaba en el patio trasero, en una silla de plástico que encontré en el cuarto de trastos, y veía ponerse el sol detrás de los... No era mi silla de mimbre, pero al menos era mía. Nadie me decía que me moviera, nadie se avergonzaba de verme ahí, nadie me convertía en objeto de diversión. Mientras tanto, en Guadalajara, Esperanza había descubierto mi partida. Comparte este video con alguien que conozcas que valore a sus padres, porque no todos tenemos la suerte de tenerlos para siempre. Esperanza descubrió mi partida hasta el viernes por la tarde. Había estado tan ocupada con sus compromisos sociales que no se había dado cuenta de que yo no había salido de mi cuarto en todo el día. Fue hasta que llegó la hora de la cena y notó que no me había presentado en la cocina cuando decidió ir a buscarme. Encontró mi carta sobre la cama y mi cuarto vacío. Según me contó después una vecina que presenció la escena, Esperanza leyó la carta sin mostrar mayor preocupación. No gritó, no lloró, no corrió a buscarme desesperadamente como habría hecho una hija que realmente amara a su padre. Simplemente arrugó el papel y se lo mostró a Roberto cuando él llegó del trabajo. La reacción de Roberto fue exactamente la que yo había esperado. Le dijo a Esperanza que era lo mejor que me podía haber pasado, que por fin eran libres de vivir su vida sin tener que cargar con un viejo cascarrabia. Celebraron mi partida como si fuera una liberación, como si finalmente hubieran resuelto un problema que los había estado molestando durante años. Durante los primeros días después de mi partida, ninguno de los dos hizo el menor esfuerzo por buscar. No llamaron a la policía, no preguntaron a los vecinos, no contactaron a ningún familiar. Para ellos, yo había simplemente desaparecido de sus vidas, y eso les parecía perfecto. ¿Pero había algo que los molestaba? Mi silla de mimbre seguía ahí, en el corredor, ocupando el mismo espacio de siempre. Esperanza la miraba con irritación cada vez que pasaba por ahí. Era como si mi presencia fantasmal siguiera habitando ese rincón de la casa, recordándoles constantemente que yo había existido en sus vidas. Al principio, Esperanza simplemente evitaba pasar por el corredor, cambiaba su ruta dentro de la casa para no tener que ver esa silla que tanto detestaba. Pero conforme pasaron los días, su molestia se convirtió en obsesión. No podía concentrarse en sus actividades sociales sabiendo que esa reliquia horrible seguía ahí, afectando la estética de su hogar perfecto. 2 semanas después de mi partida, Esperanza decidió actuar. Una mañana, después de que Roberto se fue a trabajar,
Llamó a 2 de sus amigas del club para que la ayudaran a deshacerse de mi silla. Estaba decidida a sacarla de su casa de una vez por todas y tirarla a la basura. Cuando sus amigas llegaron, las 3 se pusieron a examinar mi silla con desprecio y burla. Una de ellas comentó que parecía que había sido comida por las termitas. Otra dijo que seguramente tenía chinches y que era un peligro para la salud tenerla. Esperanza se reía y asentía, alimentando su propia crueldad con la complicidad de sus amigas superficiales. Pero justo cuando estaban a punto de cargarla, sacarla, Patricia, la misma mujer que se había burlado de mí durante la cena, tuvo una idea diferente. Sugirió que en lugar de tirarla, deberían tratar de venderla en línea. Dijo que había escuchado que algunas personas pagaban dinero por muebles viejos, aunque fueran feos, porque estaba de moda lo vintage. La idea le pareció genial a Esperanza. No solo se desharía de la silla, sino que además podría ganar algo de dinero en el proceso. Se imaginaba burlándose de algún tonto que pagara por esa basura, contándoles a sus amigas cómo había logrado estafar a alguien vendiendo los desechos de su padre. Esa misma tarde, Esperanza tomó varias fotografías de mi silla desde diferentes ángulos. En la descripción del anuncio, escribió con sarcasmo que era una silla vintage de mimbre, ideal para personas que gustan de lo rústico y antiguo. Añadió que tenía carácter y que era perfecta para alguien que quisiera darle un toque bohemio a su casa. Lo que más me duele recordar es la crueldad con la que redactó ese anuncio. Escribió que la silla había pertenecido a un anciano que ya no la necesitaba, como si yo estuviera muerto. Puso un precio inicial de $20, pensando que era generosa al pedir esa cantidad por algo que ella consideraba básico. El anuncio lo publicó en varios sitios web de venta en línea, con la esperanza de encontrar rápidamente a algún comprador ingenuo. Esperanza estaba tan emocionada con la posibilidad de deshacerse de mi silla y ganar dinero al mismo tiempo que pasó todo el fin de semana revisando su teléfono esperando que alguien mostrara. Lo que ella no sabía era que mi silla estaba a punto de atraer una atención muy diferente que esperaba. Entre las miles de personas que navegan por Internet buscando antigüedades, había alguien con un ojo muy entrenado para detectar tesoros escondidos. Marcus Henley era un coleccionista de arte canadiense que había heredado de su padre la pasión por los muebles artesanales únicos. Había estudiado durante años la obra de los grandes maestros carpinteros de su país y conocía al dedillo el trabajo de Marcus Thompson, el legendario artesano que había creado piezas únicas para coleccionistas de todo el mundo durante las décadas de los 60 y 70. Cuando Marcus Henley vio las fotografías de mi silla en el anuncio de Esperanza, casi no podía creer lo que estaba viendo. Ahí, en esas imágenes borrosas tomadas con desprecio, reconoció inmediatamente la técnica de tejido característico de Marcus Thompson, la curvatura única de los brazos, los detalles decorativos que solo ese maestro artesano sabía crear. Pero Henley era un hombre cauteloso. Sabía que en el mundo de las antigüedades abundan las falsificaciones y las confusiones. Decidió investigar más antes de tomar cualquier acción. Amplió las fotografías en su computadora. Estudió cada detalle visible. Comparó la pieza con las fotografías que tenía en su archivo personal de obras de Marcus Thompson. Mientras más examinaba las imágenes, más convencido estaba de que había encontrado una auténtica pieza de colección, pero necesitaba estar completamente seguro antes de hacer una oferta que pudiera alertar a la vendedora sobre el verdadero valor de lo que tenía. Y ahí fue donde la historia tomó un giro que cambiaría todo para siempre. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contarla, no olvides activar la campanita de notificaciones. Marcus Henley decidió contactar a Esperanza de manera casual, fingiendo ser simplemente un comprador interesado en muebles vintage. Le escribió un mensaje preguntando si podía ver la silla en persona antes de hacer una oferta, explicando que era coleccionista de muebles antiguos y que le gustaba examinar las piezas cuidadosamente antes de comprarla. Esperanza respondió inmediatamente, emocionada de que alguien hubiera mostrado interés tan rápido. Le dijo que podía venir cuando quisiera, que estaría encantada de mostrarle la silla. En su mensaje, Henley notó un tono de burla cuando ella escribió que esperaba que no se decepcionara al ver que la silla era más rústica de lo que aparentaba en las. Cuando Marcus Henley
llegó a la casa de Esperanza al día siguiente, ella lo recibió con una sonrisa, lo guió hasta el corredor donde estaba mi silla, y mientras caminaban, no dejó de disculpar por el estado deplorable del mueble. Le dijo que había pertenecido a su padre, o que él tenía gustos muy simples y no sabía distinguir entre lo bonito y lo feo. Henley se acercó a mi silla con la reverencia de quien está ante una obra de arte. Pasó sus manos expertas por el tejido de mimbre, examinó las uniones, estudió la curvatura de los brazos, observó cada detalle con la atención de un detective. Esperanza lo miraba con una mezcla de diversión y desprecio, pensando que ese hombre estaba perdiendo el tiempo examinando tan minuciosamente una pieza. Lo que Henley buscaba era la firma del artesano. Marcus Thompson tenía la costumbre de grabar discretamente sus iniciales en un lugar poco visible de cada pieza que creaba. Después de varios minutos de búsqueda cuidadosa, Henley encontró lo que estaba buscando. Debajo del asiento, casi invisible al ojo inexperto, estaban grabadas las iniciales MT, junto con el año 1967. El corazón de Henley comenzó a latir aceleradamente. No solo era una pieza auténtica de Marcus Thompson, sino que además era de 1967, el año en que el maestro artesano había creado algunas de sus obras más valoradas. Esa silla no era solo un mueble vintage, era una pieza de museo, una obra de arte que valía una fortuna en el mercado internacional. Pero Henley era un hombre de negocios experimentado. Sabía que si mostraba emoción, Esperanza podría sospechar que la pieza tenía más valor del que ella imaginaba. Decidió mantener la calma y negociar como si estuviera comprando un mueble común y corriente. Le dijo a Esperanza que la silla le gustaba para su colección personal, que le parecía una pieza interesante, aunque estuviera un poco deteriorada por el tiempo. Esperanza se apresuró a confirmar que efectivamente estaba en mal estado, que había estado expuesta al clima durante años, probablemente necesitaría reparar. Henley le preguntó cuánto estaba pidiendo por ella. Esperanza respondió con una sonrisa burlona que a un precio inicial de $20, pero que estaba dispuesta a aceptar 15 si él se la llevaba inmediatamente. Para ella, deshacerse de esa silla vergonzosa por $15 sería una victoria, pero Henley tenía otro. Como coleccionista ético, decidió hacer algo que pocos habrían hecho en su lugar, darle a Esperanza una oportunidad de conocer el verdadero valor de lo que tenía. Le dijo que antes de hacer cualquier oferta, quería que ella supiera exactamente qué estaba vendiendo. Con mucha calma, Henley le explicó que esa silla había sido creada por Marcus Thompson, uno de los artesanos de muebles más reconocidos de Canadá. Le contó sobre la técnica especial de tejido que había desarrollado, sobre la exclusividad de sus piezas, sobre el prestigio que tenían entre los coleccionistas internacionales. Esperanza lo escuchaba con una expresión de confusión e incredulidad creciente. No podía creer que esa silla vieja y fea que tanto había despreciado fuera algo valioso. Pensó que el hombre estaba exagerando, que probablemente era una estrategia para impresionarla y conseguir un precio mejor. Pero Henley continuó con su explicación. Le mostró en su teléfono imágenes de otras piezas de Marcus Thompson que se habían vendido en subastas internacionales. Los precios que Esperanza veía en la pantalla la dejaron paralizada. $5,000, $10,000, $15,000 por sillas similares a la mía. La cara de Esperanza comenzó a cambiar de color. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando Henley le explicó que una pieza en el estado de conservación de mi silla, con la autenticidad comprobada, podría valer entre $40,000 y $60,000 en el mercado actual de colección. Esperanza se dejó caer en una silla cercana, sin poder procesar completamente lo que ese hombre le estaba diciendo, que la silla que ella había estado a punto de tirar a la basura, la silla que había sido objeto de sus burlas durante años, valía más dinero del que ella había visto junto en toda su vida. Henley, viendo el shock en su rostro, le sugirió que considerara poner la silla en una subasta especializada en lugar de venderla por $20. Le explicó que él podría ayudarla a contactar a casas de subastas reconocidas, que podría garantizar que la pieza fuera autenticada apropiadamente y que recibiera el valor que realmente merecía. En ese momento, Esperanza experimentó una mezcla de emociones que nunca ha sido antes. Por un lado, estaba eufórica al darse cuenta
de que había encontrado una fortuna inesperada. Por otro lado, comenzaba a sentir algo parecido al remordimiento al recordar cómo había tratado esa silla, y más importante, cómo había tratado al hombre que se sentaba en ella todos los días. Henley se ofreció a organizar toda la subasta sin cobrar comisión, explicando que como coleccionista le emocionaba la idea de que una pieza tan valiosa fuera reconocida y preservada apropiadamente. Esperanza aceptó inmediatamente, con la cabeza llena de planes sobre qué haría con todo ese dinero inesperado. 2 semanas después, la subasta se llevó a cabo en una prestigiosa casa de subastas de Dallas, Texas. Coleccionistas de todo el mundo participaron, tanto presencialmente como por Internet. Las ofertas comenzaron en $1,000 y fueron subiendo rápidamente: 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. Cuando el martillo finalmente cayó, mi silla de mimbre se había vendido por la increíble cantidad de $55,000. ¿Puedes imaginar la cara que puso Esperanza cuando supo el precio final? Déjame tu reacción en los comentarios. Esperanza recibió el cheque de $55,000 3 días después de la subasta. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Su cuenta bancaria pasó de tener algunos miles de dólares a tener una fortuna que podría cambiar completamente su futuro económico. Debería haber sido el momento más feliz de su vida, pero algo extraño estaba en su interior. La primera noche después de recibir el dinero, Esperanza no pudo dormir. Se la pasó despierta, dando vueltas en la cama, con la mente llena de preguntas. Se preguntaba una y otra vez si yo había sabido el verdadero valor de... Se preguntaba si mi partida silenciosa había sido una forma de dejarle una lección que ella aún no entendía completamente. Roberto, por su parte, estaba eufórico. Veía ese dinero como una bendición caída del cielo, como la oportunidad de expandir su negocio, de comprarse un auto más lujoso, de mudarse a una casa aún más elegante. Para él, yo había resultado ser útil por primera vez en mi vida, aunque fuera después de haberme ido. Pero Esperanza no compartía su entusiasmo. Cada vez que miraba el cheque, en lugar de ver números, veía mi rostro humillado. La noche de esa cena, veía mis manos cuidadosas limpiando la silla, veía mis ojos tristes cuando ella me gritaba que me fuera de la... Porque llegué. Una semana después de recibir el dinero, Esperanza comenzó a experimentar algo que nunca había: culpa verdadera. No era la molestia superficial de quien se da cuenta de que cometió un error pequeño, sino el dolor profundo de quien comprende que ha traicionado algo sagrado. Comenzó a recordar cosas que había olvidado deliberadamente. Recordó cómo yo trabajaba doble turno cuando ella era niña para pagarle sus útiles escolares. Recordó cómo vendí mi bicicleta para comprarle el vestido que tanto quería para su graduación. Recordó cómo cuidé a su madre durante meses cuando estuvo enferma de cáncer, sin quejarme nunca, sin descansar, dándole todo mi amor hasta el último día. Roberto no entendía por qué Esperanza estaba tan pensativa y melancólica teniendo tanto dinero en el banco. Le decía que dejara de pensar en el pasado, que se enfocara en el futuro brillante que ahora podían tener. Pero, para Esperanza, el futuro se había vuelto incierto por primera vez en años. Una tarde, mientras organizaba algunas cosas en mi antiguo cuarto, Esperanza encontró una caja pequeña que yo había dejado olvidada debajo de la cama. Dentro había fotografías de ella cuando era niña, cartas que me había escrito desde la escuela, dibujos que había hecho para mí cuando tenía 6 años. En uno de esos dibujos había dibujado a toda la familia, ella, su madre y yo, sentados juntos en el jardín, sonriendo. Al ver ese dibujo, Esperanza se quebró completamente. Se sentó en el piso de mi cuarto vacío y lloró como no había llorado desde la muerte de su madre. Por primera vez en años, no estaba llorando por algo que había perdido, sino por algo que había destruido con sus propias manos. Esa noche, Esperanza tomó una decisión. Necesitaba encontrarme, necesitaba pedirme perdón, necesitaba tratar de reparar lo que había roto. Pero cuando comenzó a buscarme en serio, se dio cuenta de que no tenía la menor idea de dónde podía estar. Había estado tan segura de que yo era una carga innecesaria, que nunca se había molestado en conocer realmente mi vida, mis amigos, mis posibles refugios. Fue entonces cuando decidió escribir una carta. No sabía si yo la recibiría algún día,
pero necesitaba poner en palabras todo lo que llevaba guardado en el corazón. En esa carta me pedía perdón por cada humillación, por cada palabra cruel, por cada momento en que me había hecho sentir invisible en mi propia familia. 2 semanas después, yo recibí esa carta en San Miguel de los Altos. Un vecino de Guadalajara que conocía a mi hermano Esteban la había traído hasta acá. Cuando la leí, sentí una mezcla de dolor y compasión por mi hija. El dinero le había abierto los ojos, pero también le había roto el corazón. Decidí responderle, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de regresar a su casa o de llamarla por teléfono, le envié una carta simple, sin remitente, que decía exactamente lo que necesitaba decir. Hija mía, ese dinero te pertenece. Úsalo como mejor te parezca. Yo ya no lo necesito, pero espero que con él compres algo que perdiste hace mucho tiempo. Tu capacidad de valorar lo que realmente importa en la vida. El amor no se compra con dólares, y el respeto, mi niña, se pierde en un instante, pero toma toda una vida recuperarlo. Cuando Esperanza recibió mi carta, entendió finalmente que yo había sabido todo el tiempo el valor de esa silla. Entendió que mi partida no había sido la huida desesperada de un viejo confundido, sino la decisión digna de un hombre que había decidido no permitir más humillaciones. Hoy, 3 meses después de todo esto, sigo viviendo en San Miguel de los Altos. Tengo una silla nueva, simple que compré en el mercado por 10 pesos. No es elegante, no tiene historia, no vale nada para los coleccionistas, pero es mía, y nadie se avergüenza de verme sentado en ella. Esperanza ha usado parte del dinero para buscarme, ha contratado detectives, ha puesto anuncios en periódicos, pero yo he decidido que esta nueva vida me gusta. Aquí tengo vecinos que me saludan con respeto, que me invitan a sus reuniones familiares, que valoran mis historias y mi experiencia. Ella se reía de mi silla, pero nunca entendió lo que representaba. No era solo mimbre tejido, era la gratitud hacia un hombre que me trató con dignidad cuando yo era joven. Era el recuerdo de días mejores, era mi historia viva. ¿Y ahora? Todo eso vale $55,000. Pero el valor de lo que ella perdió, ese no cabe en ninguna moneda del mundo. Esta historia que les acabo de contar es completamente real. Me pasó a mí, y quise compartirla con ustedes porque sé que muchos de ustedes han vivido situaciones similares. A los jóvenes que me escuchan les digo, valoren a sus padres y abuelos mientras los tengan. A los que ya son mayores como yo, les digo, nunca permitan que nadie les quite su dignidad, sin importar la edad que tengan. Si esta historia los conmovió, suscríbanse a este canal y comenten de qué país nos están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a corazones nobles en toda Latinoamérica. Y recuerden, el respeto se gana con acciones, no con palabras. Y la familia verdadera se demuestra en los momentos difíciles, no en los momentos de abundancia.